Jerusalén una gran multitud. Traían odio en sus ojos, eran rencor. Tanta era la gente que yo no podía ver aquel que llevaba esa cruz. Y de pronto vi la cruz caer, el rostro de mi Señor, tan sangriento por llevar mi gran maldad. Porque te entregaste tú, tenía que ser yo quien pagará por mi transgresión. Fuiste tú quien decidió tomar mi lugar con la sangre que él vertió. Me libró del mal. ¿Y qué puedo hacer para pagarte lo que hiciste tú al morir en esa cruz? Salvación me brindas tú. Y de pronto el destino llegó, allá estaba Jesús, colgado en un madero, clavado sin piedad, espinas que lo hacían sangrar, látigos por doquier, también clavos traspasando a mi Señor. Toda la creación lloró al ver al autor y a su vida dar por mí. Oh, qué gran amor. De repente la tierra tembló y tormentos al cielo cubrió, y viendo al Creador suspirar. Fuiste tú quien decidió tomar mi lugar con la sangre que él vertió. Me libró del mal. ¿Y qué puedo hacer para pagarte lo que hiciste tú al morir en esa cruz? Salvación me brindas tú. El mayor precio dio por mí allá en la cruz. Sabías que culpable soy, debía yo morir. Fuiste tú quien decidió tomar mi lugar con la sangre que él vertió. Me libró del mal. ¿Y qué puedo hacer para pagarte lo que hiciste tú? Feliz sábado, hermano. ¿Cómo están, hermanos? Ahí está, muy bien. Vamos a comenzar el estudio de esta tarde. Brevemente vamos a hacer una oración. ¿Les parece? Vamos a orar. Amado Dios, en el cielo, gracias también por este día que nos das, también por la oportunidad que nos da de estudiar tu palabra, Señor. Te suplicamos que tú puedas ayudarnos a entender, Señor, el mensaje de esta tarde, estudiar juntos, Señor, y al final que las conclusiones de hoy puedan ser de utilidad para nosotros. En nombre de Jesús pedimos, Señor. Amén. Muy bien, vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios viendo el libro de Mateo en el capítulo 19.
16, en adelante. 19, 16, ¿no? Sí, cuando tengamos el texto en la Biblia, decimos amén. ¿Está bien? Escucho dos aménes y comienzo a leer. ¿19, 16, ¿no? Ajá, muy bien. Lo tenemos. Capítulo 19, 19, ¿no? Amén. versículo 16 en adelante. Vamos a darle lectura. ¿Está bien? ¿He escuchado el amén? Ahí está el amén. No lo encuentran todavía, mis hermanos. A ver. Amén. Ahí está, una. Falta una más. Antes que se cierre el tiempo de gracia. Voy a leer. Ya, a ver. A ver, hermanita. Dele. Ya. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. A Lo ver, que, hermanita, Mateo 19, perdón. Mateo 19. ay, 16 en adelante. Sí, Mateo 19. 19 capítulo. Capítulo 19, versículo 16 en adelante. Mateo 19, 16 en adelante. Ya, ya, hermano. A ver, dele lectura, por Ya. favor. Un hombre joven se le acercó y le dijo, maestro, ¿qué es, qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Hasta ahí nomás, ¿no? Ujú. Jesús contestó, ¿por qué me preguntas Ya. sobre lo que es bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Y el joven dijo, ¿cuáles? Jesús respondió, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no le levantarás falso testimonio, honrar al padre y a la madre y amar al prójimo como a sí mismo. Ujú. El joven Continuamos, le dijo, continuamos. lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte a los pobres, para que tengan un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven oyó esta respuesta, se marchó triste porque era un gran terrateniente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, en verdad les digo, el que es rico para un rico entrar en el reino de los cielos. Ujú. Los Muy bien. discípulos, hermano, Hasta ahí nomás, hermanita. los discípulos al escucharlo, Hermanita, hasta ahí nomás, ay, hermanita. ay, ay, ya, hermano, disculpe, Gracias. disculpe. Está excelente, hermana. Gracias. Bien. Bueno, aquí tenemos una historia bastante conocida, ¿no? Una historia, la historia del joven rico, ¿no? Esta historia, de forma muy sintética, explora un poco este encuentro de este joven, que era un terrateniente, según el espíritu de profecía. Y en ese encuentro que él tiene con Jesús es un encuentro interesante porque la mayoría de nosotros pensamos de que simplemente era un joven que se acerca a Jesús y que de repente en algún momento dice, ah, ya, yo quiero también ser salvo, ¿no? Creo que todos tienen esa noción, todos quieren ser salvos, ¿no? Creo que Ajá. nadie quiere perderse. Sería ilógico que alguien quiere perder, todos quieren salvarse. Ok, está bien, todos quieren salvarse. No hay problema. Eso es algo interesante. Entonces, como todos hacer para ser salvos, ¿no? Entonces decimos, ¿qué hacemos para ser salvos? Bueno, hay algo interesante porque aquí tenemos que explorar varias aristas en esta historia. El lector superficial va a solamente ver una parte somera nada más de esta historia, ¿no? O sea, el lector superficial va a quedarse solamente los hechos que están relacionados con la historia del joven rico. Pero vamos a tratar de hacer un escrutinio más amplio, ¿no? Vamos a tratar de ahondar un poco más aquí
y de desmenuzar las partes y tratar de insertarnos en esta historia para poder sacar aplicaciones cotidianas para nosotros. ¿Está bien? Vamos a apoyarnos también en el espíritu de profecía para ver qué es lo que dice al respecto, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya hemos leído este fragmento de la historia, pero vamos a hacer un análisis con otros textos de la Biblia, porque es lo que tenemos que hacer. Cuando estudiamos un texto, buscamos evidencia intertextual. Entonces, ya hemos leído la parte más amplia que ofrece Mateo, pero ahora vamos a leer, está bien, otras partes más. Vamos al libro de Lucas en el capítulo 18. Lucas capítulo 18 del 18 al 23. Lucas capítulo 18 del 18 al 23. ¿Está bien? Voy a pedirle a mi hermano Juan Carlos que le dé lectura, por favor. Un dignatario le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Al oír esto, Jesús le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, aquí tenemos otra parte de la historia. Vamos a intentar completar una última parte de la historia leyendo el libro de Marcos en el capítulo 10 del 17 al 33. ¿Está bien? Voy a pedir aquí a nuestra hermana Lucero a ver si nos puede ayudar. Marcos 17, ¿bien? Marcos, ¿qué capítulo, Jorge? Es Marcos 10 del 17 al 30. Ok. La palabra del Señor dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Ok, muy bien, gracias Lucero. Entonces aquí estamos completando un poco la historia del joven rico, ¿no? Entonces, reconstruyendo la historia, vemos que, por ejemplo, el joven rico era un joven que tenía
posiciones económicas, pero que también, como dice el libro de Mateo, tenía mucha influencia, ¿no? Entonces era un hombre, en uno de los principales, por decirlo así. O sea, estaba dentro dentro del pueblo de los judíos, ¿no? Dentro del pueblo de Israel. Entonces, estaba dentro de la aristocracia. Pensamos en un hombre con mucha posición económica, mucha influencia, mucho poder, mucho, qué sé yo, ¿no? De repente, probablemente con unos, pienso que podemos, con una educación superior, un hombre refinado, ¿verdad? Entonces, imagínense un hombre así, ¿no? Imagínense un hombre con posiciones económicas, probablemente viniendo en su caballo o de repente viniendo en su carroza, ¿no? Y de pronto encontrando un maestro muy humilde, como Jesús, que no tenía posiciones económicas, era hijo de un carpintero, no había recibido una educación formal como lo habían recibido otras personas y como probablemente lo había hecho este hombre. Entonces, pensando en este tema, yo medito y digo, wow, ¿no? Este hombre tenía que tener algo especial porque eh, teniendo todo ese poder, toda esa pompa, reconocer en un hombre que no había recibido educación, que era hijo de un carpintero, dicho sea de paso, que de Jesús se hablaba muchas cosas, ¿no? O sea, en principio, pues Jesús no tenía un padre terrenal, ¿no? O sea, su padre era celestial. Entonces, por sí había muchos rumores sobre cómo nació Jesús y todo el tema. Entonces, él lo vinculaban con diferentes cosas. O sea, en otras palabras, siendo humano, y ya entraba en una situación de desventaja en comparación con muchos de nosotros, ¿no? O sea, tenía mucho en contra. Está bien, entonces no tenía un apellido, por decirlo así, aristocrático, no tenía posiciones económicas, él se ganaba el pan de cada día con su propio trabajo. Entonces, ahora yo voy un poco más allá y digo, ¿no? Este hombre, con toda su educación, viene y no solamente viene porque dice que viene corriendo, ¿no? Sino que el libro de Marcos dice que viene corriendo y se arrodilló delante de Jesús, dice. ¿Sabe bien? Entonces, yo creo y estoy convencido de que probablemente Jesús, para él ya representaba algo, ¿no? O sea, no es que simplemente vino por venir, no era simplemente como muchos de los fariseos, por ejemplo, creían de que Jesús, a pesar de que de repente no reconocían a Jesús como el Mesías, muchos de los fariseos pensaban que Jesús era un profeta, ¿no? Entonces incluso en algún momento le preguntaron si él era un profeta, ¿no? Entonces, y algunos le decían maestro, le decían. O sea, imagínense, abogados, personas así, conversando con una persona que no ha recibido educación, imagínense, de una zona como la de Callao, algo así, y diciéndole a ellos maestro, ¿no? Algo así era la historia de Jesús, por si acaso, ¿no? En contraste con los fariseos. Viene este hombre rico y se arrodilla delante de Jesús. Yo no me lo creo, ¿eh? Tenía que tener algo especial este joven. Y el espíritu de profecía habla un poco al respecto. Por ejemplo, en el libro El deseo de toda la gente, ya deben de estar un poco cansados, pero yo les hago mucho cherry a este libro, ¿no? El deseo de toda la gente. Tienen que leer ese libro porque está muy bonito. Tiene muchas historias interesantes, habla de la vida de Jesús y evidentemente te permite tener una visión más amplia de lo que es Cristo, ¿no? Entonces, y hace una extensión de esta historia. Dice el libro El deseo de toda la gente. Al salir él, o sea, en referencia a Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincándose de rodillas delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haría para heredar la vida eterna? Ahí vemos el primer problema. Este hombre tenía una preocupación en su corazón, una preocupación que probablemente tenemos todos, ¿no? Se arrodilló ante Dios, se arrodilló ante Cristo. Y recuerden, para que entiendan mejor el pensamiento de un judío, nadie podía arrodillarse frente a otra persona. Porque si no, podía ser tranquilamente denunciado como si estuviera siendo un idólatra. Podrían apedrearlo. O sea, para un judío estaba prohibido arrodillarse delante de otro igual, por decirlo así. ¿Está bien? Pero este hombre vino y se arrodilló delante de Jesús. O sea, quiere decir que él reconocía algo. Entonces dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Su preocupación era esa. ¿Cómo me puedo salvar? Creo que este hombre en el fondo era consciente que tenía una necesidad en el corazón. Probablemente tú también tengas una necesidad en el corazón, ¿no? Entonces él vino con esa necesidad ante Cristo. Él le dijo. El joven se hizo esa pregunta. El que se hizo esa pregunta era un príncipe. Tenía grandes posesiones y ocupaba un cargo de responsabilidad. Había visto el amor de Cristo manifestar hacia los niños
que le trajeron, cuán tiernamente los recibió y alzó en sus brazos, y su corazón ardió de amor por el Salvador, dice. O sea, él se impresionó, se impactó, porque vio una escena interesante. ¿Cuál era esa escena? Vio cómo Jesús recibía a los niños y les decía, venid a mí, no se lo impidáis, ¿no? Y agarró a los niños y los cargó y empezó a jugar con ellos como si fuese uno más, ¿no? Entonces, cuando el joven rico vio esa humildad en Cristo, él vio algo más, ¿no? Él vio algo más. Se enterneció, dice, lateó su corazón ahí, debido a ver esa escena tan sencilla. Probablemente este chico habría sido criado de repente en un ambiente donde hay mucha carencia de afecto, ¿no? Y de repente muchos de nosotros en algún momento hemos conocido, o quizá algunos han vivido, o hemos vivido situaciones parecidas, ¿no? Ambientes donde ha faltado amor de repente, ¿no? Entonces ahí yo veo algo así, ¿no? Veo un joven que tenía una necesidad en el corazón, tenía una preocupación por salvarse, que también tenía probablemente carencias de afecto, ¿no? Y que muchas veces esas carencias de afecto hacia dónde empujaban a centrar su vida en las riquezas, ¿no? Entonces dice, este joven sintió deseos de ser su discípulo al ver esa escena. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Ahora, se había conmovido tan profundamente que mientras Cristo iba por su camino, corrió tras él y arrodillándose a sus pies, le hizo con sinceridad y fervor esa pregunta de suma importancia para su alma y la de todo ser humano. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Cristo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Dice. Bueno, acá viene un problema, ¿no? Porque se supone que Cristo es Dios. Se supone que esperamos de que Cristo es Dios, ¿no? Creemos eso y tenemos esa certeza por fe. Pero, ¿por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué dijo, cómo? Bueno, ¿qué me dijiste? Había una premisa acá. Uno puede pensar, Cristo de repente era solo un hombre, ¿no? De repente él mismo nunca se atribuyó a ser Dios. Es falso, porque hay mucha historia dentro de los evangelios en donde Cristo a sí mismo se reconoce como el Hijo del Hombre, por ejemplo, ¿no? Y el profeta Daniel habla acerca del Hijo del Hombre. O sea, era un título especial. No es que Hijo de Hombre significaba nada más hijo de un ser humano, no. El Hijo del Hombre en el libro de Daniel hace evidencia a un estatus más importante, ¿no? Se refiere al representante de los hombres, ¿no? Que es Jesús, evidentemente. ¿Está bien? O al primogénito de la creación, por ejemplo. Muy bien. Bueno, dice, ¿por qué me llamas bueno? Dice. Pero ¿por qué Jesús dice eso, no? Ninguno es bueno, dice, sino solo uno, Dios. Jesús deseaba probar la sinceridad del joven y conseguir que expresara la manera en que lo consideraba bueno. O sea, ¿por qué me dices bueno, compadre? Le dice. Esa es la pregunta de Jesús. O sea, Jesús lo hace de forma intencional. Miren la intencionalidad de la expresión de Jesús. No estoy diciendo aquí que Jesús se reconoce a sí mismo como hombre, ¿eh? O como un ser corrupto de alguna forma por el pecado. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, dice, ¿no? Sin pecado. O sea, él es bueno, evidentemente. Pero Jesús dijo en esta ocasión, ¿por qué me dices bueno, compadre? O sea, pero ¿cómo lo dice? Lo dice así, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Dice. Se daba cuenta de que el ser a quien hablaba era el Hijo de Dios. Era la pregunta de Jesús. O sea, este hombre sabrá que soy hijo de Dios, porque hasta ese entonces casi nadie sabía que él era el Mesías, ¿no? O mejor dicho, casi nadie sabía que él iba a morir en el futuro para salvar a los hombres del pecado. Eso estaba velado, esa información. Creían que era el Mesías príncipe, el que iba a venir y que iba a ser un gobernante, ¿no? Pero no sabían del Mesías sufriente. Bueno, ¿cuál era el verdadero sentimiento en su corazón? Jesús quería saber esto. Entonces, este príncipe tenía en alta estima su propia justicia, y ahí en el primer punto, ¿no? En realidad no suponía que fuese deficiente en algo, dice, pero no estaba completamente satisfecho. Sentía la necesidad de algo que no poseía. ¿Podría Jesús bendecirlo como había bendecido a los niños y satisfacer la necesidad de su alma? O sea, este hombre decía, yo soy bueno. ¿Quién me va a decir que soy malo? Soy bueno. Entonces voy donde Jesús y solo para encontrar un poco de validez, un poco de validación. Señor, dime, ¿podrás bendecirme? Pues yo soy bueno, ¿ah? Pero eso no se lo decía, ¿no? Él solamente iba con una intención en el corazón de saber qué más hacer, ¿no? Porque ya soy tan bueno, ¿qué más puedo hacer, Señor?
ese era quería era la bendición que habían recibido también los niños, pues comunión con Dios tan cerca, ¿no? O sea, él quería esa visto, él quería solo sentir paz en su corazón. Probablemente yo estoy hablando para una persona que quizás siente eso ahora, no lo sé. Este hombre viene con esa necesidad en el corazón. Vamos más allá. En respuesta a su pregunta, Jesús le dijo que la obediencia a los mandamientos de Dios era necesaria si quería obtener la vida eterna. Y citó varios mandamientos que muestran el deber del hombre para con sus semejantes. Y lo curioso de todo es que, por ejemplo, aquí en el libro de Mateo, vamos a leerlo juntos para que no me dejen mentir, en el libro de adelante le preguntó, ¿cuáles? Y Jesús respondió, dice, no matarás, no cometerás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él lo que hace Jesús acá es decir los 6 mandamientos del segundo bloque o de la segunda tabla de la ley. Usted acuerda que había 2 tablas de la ley. Una tabla era una tabla que estaba destinada con los primeros 4 mandamientos. Y la otra tabla era una tabla con los segundos 6 mandamientos. Los siguientes 6 mandamientos. Entonces, la primera tabla que tenía los primeros 4 mandamientos, dicho sea de paso, tenemos que aprender los mandamientos. Tenemos que saber por qué es el carácter de Dios. Y eso debe reflejarse en nosotros, ¿no? Pero estos primeros 4 mandamientos eran mandamientos que estaban orientados hacia Dios. La primera tabla de la ley era una tabla orientada con mandamientos hacia Dios. El trato del hombre hacia Dios. Por delante, no tomarás el nombre de Dios en vano. Por ejemplo, el día sábado, que es algo que todos conocemos, que tendrás ídolos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos primeros 4 mandamientos es la relación del hombre con Dios. Viene la siguiente tabla. ¿Cuál es la siguiente tabla? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Esos mandamientos, esos son los que cita Jesús. Yo me pongo a pensar, ¿por qué? ¿Pero por qué no le dijo que guarde el sábado? ¿Sí o no? ¿Por qué no le dijo que guarde el sábado? Si nosotros sabemos que el sábado tiene suma importancia. ¿Por qué? Ahora les digo por qué. Porque Jesús sabía que ese no era el problema. Que el problema no era el sábado. O sea, tú puedes estar guardando el sábado, por ejemplo. Está bien. Puedes estar guardando el sábado. Pero eso no quiere decir que estamos bien con Dios. Puede ser. ¿Está bien? Eso está fuerte, ¿no? Puede ser que estés aquí conmigo. Que estemos aquí todos juntos, estudiando la palabra de Dios. Pero no quiere decir que necesariamente estemos bien. Entonces, el reconocer nuestra propia debilidad es el primer punto para el cambio. Y Jesús quería mostrarle eso a este joven. Así que él parte de esa idea. Con tu coche, compare. Vamos a hablar los segundos mandamientos. A ver, por acá voy a partir, dice Jesús, ¿no? Porque Jesús, cuando hace un escrutinio de la vida de las personas, es bien interesante. Jesús es un buen psicólogo, ¿no? El mejor psicólogo, ¿no? Porque cuando él quiere abordar el problema, lo hace lo hace sutilmente, ¿no? Desde las necesidades, las cosas más superficiales, y luego va hasta el fondo y ¡crack! Te mete ahí un aguijón, ¿no? Y que te deja pensando muchas veces, ¿no? Ese Jesús, analizando lo interior de nosotros, ¿no? Y él hace lo mismo acá. Vamos a comenzar por la parte superficial. Dice que guarda los mandamientos. Tal. Guarda los mandamientos. Y el joven dice, que era niñito. Antes dije, como si leyera su vida y escudriñara su carácter. O sea, fue hasta el fondo. Lo amaba y anhelaba darle la paz, la gracia y el gozo que cambiaría materialmente su carácter. Le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Dice. Ahí viene la parte dura. ¿Guardas todos los mandamientos? Perfecto. Ahora vamos al fondo, dice. Vamos al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Ok. Deja todas tus riquezas y sígueme. Carne. Cristo sentía, dice acá, afecto, atracción por este joven en el sentido sublime de su amor, ¿no? Él dice que lo amó. O sea, por haber dicho, haber visto ese, es como cuando
te encuentran infraganti, o tú estás ahí viendo de repente, ¿no? Los que tienen niños, yo trabajo con niños. Entonces, una vez estaba trabajando con un niño que hizo una travesura en mi delante, siendo psicólogo, frente de mí. Entonces yo le pregunté, oye, ¿qué estás haciendo? Entonces el niño volteó cuando se encontró a sí mismo descubierto. Y le dije, ¿estás seguro que no has hecho nada? Y el niño, sí. Me causó tanta ternura ese momento, porque era tan pequeño y él intentando engañarme, ¿no? O sea, sabiendo que yo ya lo había descubierto, ¿no? Había visto cómo era él. Ya. Yo me imagino un Jesús así, viendo a este joven con ternura. Porque es su hijo. Era su hijo. Tú eres tu hijo. Tú eres su hija. Dios te ama así como eres. Entonces tú puedes poner una pantalla. Puedes poner una pantalla. Puedes poner una personalidad que te cubra y que te haga de repente haga un poco más difícil que Jesús pueda intentar visualizar dentro de ti. Pero no vas a conseguirlo. Porque Jesús te conoce tal cual eres en el fondo. Y te ama así, que es lo más lindo. Y cuando tú intentas ocultarte de Cristo, viene el corazón de Cristo y con ternura te mira. Y te ama así como eres, así como este joven, ¿no? No le interesa lo que haces. Porque se preocupa por ti, porque te ama realmente. Y así fue con este joven. Pobrecito, que ¿cómo intenta engañarme? Algo así, ¿no? Porque tiene temor. Este joven quiere algo de mí, dice Jesús. Él necesita algo. Yo quiero darle ese algo. Cristo sentía atracción, dice, por este joven, sabía que era sincero en su acerto. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dice. Era cierto que él había guardado los segundos mandamientos, el segundo bloque de mandamientos, dice. El Redentor anhelaba crear en él un discernimiento que lo habilitaría para ver la necesidad de una devoción nacida del corazón y de la bondad cristiana. Anhelaba ver en él un corazón humilde y contrito consciente del amor supremo que ha de dedicarse a Dios en la perfección de Cristo. O sea, en otras palabras, en peruano, el corazón, en lo más íntimo de este joven, en su naturaleza, adentro de su naturaleza, en su carácter corrompido. Allí él quería poner una contrición sincera. Quería poner allí su propia semilla, su propio carácter. Él quería poner allí. No quería las apariencias, ¿eh? Los mandamientos los podía guardar. Pero él quería ir al fondo. Y al fondo. En el carácter. Ahí en la suciedad. En la cochinada. Ahí. En la basura. En lo más cochino. Allí. Allí quería sembrar su semilla. Yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué Jesús hace eso? Y luego llego a la conclusión de lo siguiente. A veces en el jardín he llegado a esta conclusión. A veces en el jardín, cuando tú siembras en un campo, sin ningún tipo de, ¿cómo se dice esto? Sin ningún tipo de abono, que ustedes saben de qué se hace el abono, ¿no? El abono se hace de excremento a veces, ¿no? Cuando tú simplemente siembras en una tierra no preparada, a veces la semilla germina y no siempre va a germinar del todo bien. Y yo digo, ¿por qué, Señor, te vas hasta el cochino ahí? La tierra sucia ahí, ¿no? Ahí Jesús, ahí pone, cuando el campo está así, todo sucio, por decirlo así, ¿no? Porque aparentemente eso es el abono, pues, ¿no? Digo, bueno, ahí es donde germina a veces el evangelio, ¿no? Ahí, lo más recóndito, ahí, donde todo está hecho un desastre. Ahí Jesús quiere sembrar. ¿Para qué? Para que tú veas lo que Él es capaz de hacer. ¿Amén? Para que Él vea lo que Él es capaz de hacer contigo. ¿Está bien? Puede elegir a cualquier persona, la más humilde. Puede elegir al drogadicto más drogadicto. Puede elegir a la persona más pecadora del mundo y levantarla. Y reconstruir su vida y hacer de esa persona una imagen de Dios otra vez. Que es lo que Cristo quiere hacer. Restaurar la imagen de Dios en nosotros. Allí, en el carácter, en el fondo del lodo, en el lodo, en lo más sucio, allí Jesús quiere plantar su semilla. Y este era el caso del joven rico. Entonces quería él mostrarle algo más.
Quería mostrarle esto. Entonces, dice, Jesús vio en este príncipe precisamente la persona cuya ayuda necesitaba si el joven quería llegar a ser colaborador con él en la obra de salvación. Esto es lo más impresionante. O sea, Jesús veía en el joven el perfecto perfil para ser un colaborador más en su causa, para llevar a cabo la obra de salvación. O sea, el joven tenía un buen perfil. Interesante, ¿no? Probablemente tenía dotes de liderazgo, probablemente tenía, qué sé yo, no solo eso, posesiones económicas, influencia. ¿Usted se imagina qué hubiese pasado si ese joven hubiese aceptado a Cristo, teniendo la influencia que tenía él? ¿Acaso el Evangelio no habría podido llegar a esas esferas a donde a veces la predicación dentro de entornos humildes es tan dificultosa? Yo tengo un jefe que es catedrático de una universidad muy importante y el señor es abogado, gana muy bien. Bueno, no es mi jefe, es mi cliente. Y yo a veces pensaba, señor, ¿por qué me has puesto aquí? Decía, porque este cliente tiene un hijo que tiene una condición del desarrollo, se llama autismo, ¿no? Entonces su hijo tiene una discapacidad. Entonces, ¿por qué a un hombre así le pasó esto? ¿Y por qué ahora he llegado a su vida? No lo sé. Debe ser que Jesús tiene un propósito, pero créame que es bien difícil compartir a veces el mensaje con una persona así, que es tan racional, con posiciones económicas, etcétera, etcétera. Es bien complicado, ¿no? Hablar sobre temas de espirituales es bien complicado. A veces se cierran, o sea, a veces este tipo de personas cierran la entrada a este tipo de mensaje, teniendo un trato más distante de las personas, ¿no? Entonces a veces pasa. Sí, pero yo imagino que una persona de su misma de su mismo círculo social, un amigo de él le comenta algo así, la cosa cambia, nada. Pero bueno, con tal que quiera ponerse bajo príncipe, podía haber representado a Cristo porque poseía cualidades que si se unía al Salvador, lo habilitarían para llegar a ser una fuerza divina entre los hombres. Cristo, leyendo su carácter, lo amó. Es la parte más linda. Aunque él tenía un carácter egoísta, aunque tenía un carácter así, un carácter de autosuficiencia propia, lo amó, dice. Donde el príncipe estaba así, casi, ya, algo está pasando ahí en el corazón del príncipe, porque el amor engendra amor, dice, y esta es la otra consecuencia. O sea, no hay otra forma de ganar el amor de otra persona, solo con amor, nada más, no hay otra forma. No puedes obligar a la persona, no puedes presionar a la persona. La única forma es amando. Cuando tú amas, despiertas el amor en las personas. Jesús anhelaba verlo colaborar con él, anhelaba hacerlo como él, un espejo en el cual se reflejase la semejanza de Dios. Anhelaba desarrollar la excelencia de su carácter y santificarlo para el el príncipe se hubiera entregado a Cristo, habría crecido en la atmósfera, habría sido su futuro, dice. Y esta es una de las historias tristes de la Biblia. Si hubiera sido, si se hubiera podido, si hubiera entregado su vida, si hubiera entregado sus talentos. Ahora, como un primer llamado, tú puedes elegir, estás en tu derecho de elegir, entregarte a Cristo o no. Está en tu poder decidir que tu historia se escriba en la historia de este mundo. Está en tu poder elegir que se escriba una historia de victoria en Cristo. Que mi hermano Pedro entregó su vida, que mi hermana Esther, Lucero, Juan Carlos, Betsaida, Esther, el hermano Jorge, la hermana Yolanda, todos aquí, que entreguen su vida a Cristo plenamente. O también se puede escribir así, ¿no? Casi entrega su vida. Casi entrega su vida. Está en nuestro poder tomar esa decisión. Y el primer llamado es ese, ¿no? Que reflexionemos y veamos qué está colocándose antes de Cristo en nuestra vida. Más allá. Una cosa falta, dijo Jesús, sí, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo.
y una sola cosa le faltaba, pero esa cosa era un principio vital. Necesitaba el amor de Dios en el alma. Esa sola falta, si no era suplida, le resultaría fatal. Corrompería toda su naturaleza. Tolerándolo, dice, el egoísmo se fortalecería. Con el fin de que pudiese recibir el amor de Dios, debía renunciar a su supremo amor a sí mismo, dice. El problema estaba allí. El amor a sí mismo. Entonces, esa sola falta, eso es lo que hizo la diferencia. Cristo dio a este hombre una prueba. Lo invitó a elegir entre el tesoro celestial y la grandeza mundanal. El tesoro celestial le estaba asegurado si quería seguir a Cristo, pero debía renunciar al yo. El problema estaba allí. El problema era el yo. Debía entregar su voluntad al dominio de Cristo. Al joven príncipe le fue ofrecida la santidad misma de Dios, dice. Tuvo el privilegio de llegar a ser hijo de Dios y coheredero con Cristo del tesoro celestial, pero debía tomar la cruz y seguir al Salvador con verdadera abnegación, dice. Las palabras de Cristo fueron en verdad para el príncipe, la invitación. Escogeos hoy a quién servís. Le fue dejada a él la decisión. Jesús anhelaba que se convirtiera. Le había mostrado el foco infeccioso de su carácter y con profundo interés decidía seguir a Cristo. Debía obedecer sus palabras en todo. Debía apartarse de sus proyectos ambiciosos. ¿Con qué anhelo ferviente? ¿Con qué ansias del alma miró el Salvador a este joven esperando que decidiera la invitación de Jesús, del Espíritu Santo? Yo me imagino esto, ¿no? La cara de impotencia de Cristo. Qué feo debe ser, ¿no? Es como, esto le pasa mucho más a los varones, ¿no? Te lanzas de repente, de repente te declaras a una persona. Te declaras a la persona y de repente le dices y la persona se queda inmutada, se queda callada. Y tú te quedas con esa sensación, ¿no? De saber, me dirá sí o me dirá no. Ay, mucho más preocupado todavía por saber cuál era la decisión de esta persona. Voy a quedar acá. La siguiente parte de la predicación, porque todavía falta mucho para terminar de analizar esta historia, es tema para otro momento. Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí. Quiero que te imagines a Jesús así, parado frente a ti, con ansias de saber cuál va a ser tu decisión. Vamos a hacer una oración. De repente, como les dije, estoy hablando en este momento para alguna persona que quizás está teniendo algún tipo de conflicto, alguna preocupación, algún temor, algo que de alguna u otra manera la aparta de acercarse a Cristo. Estoy hablando de alguna manera para una persona así. Entonces hoy día quiero invitarte a que consideres los caminos que estás, que tengas en cuenta que tienes a un Salvador de pecado, de tu decisión. Tu decisión, ¿no? Dándote la media vuelta y regresando hacia ese camino, o tu decisión será entregar tu vida a Jesús. Tu decisión será acercarte a Él y aceptarlo. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, te damos gracias por el tema que nos has permitido hoy día estudiar. Aún falta otra parte, Señor, pero lo vamos a dejar aquí. Reflexionar y tomar decisiones, Señor. Ayúdanos y permite que tu Espíritu Santo obre en medio de nosotros también, Señor, y en lo más profundo de nuestro corazón, en nuestro ser. Gracias te damos por este día, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.